Prédicas Pentecostales JP. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles una vez más, compartiendo las ricas y abundantes bendiciones de Jesucristo, su hermano y amigo Yair Pereira. Bueno, un video interesante, o más bien dos. En uno, Sugel Michelén, pastor trinitario. Este pastor es, creo, puertorriqueño o de República Dominicana. Creo que es de República Dominicana. Bueno, en fin. Él dice que la Trinidad es un misterio. Él va a decir en este video, en su aparte, que Dios es uno, porque la Trinidad es tan extraña, que Dios es uno, pero a la vez es tres. Entonces, cuando no hay Biblia, ellos dicen, esto es un misterio. Esto no se puede entender, porque es un misterio. Y cita la Biblia diciendo que Dios es uno, pero cuando va a hablar de la Trinidad, como no hay Biblia, lo que les queda o les resta decir es, esto es un misterio. ¿Cómo es posible? Dios es uno y cita la Biblia. Estoy hablando de Sugel Michelén. Cita la Biblia diciendo que Dios es uno. Y en efecto Dios es uno. Pero uno en tres. Allí está la locura. Y cuando va a explicar esta Trinidad, entonces como no hay Biblia, dicen, esto es un misterio. Por favor, ¿hasta cuándo tanta locura? Los voy a dejar que ustedes escuchen. En el segundo video, nuestro querido y muy amado hermano Álvaro Torres, pastor de la Iglesia del Nombre de Jesucristo, de la doctrina del nombre, explicándonos que este Jesús no es una Trinidad, es el Dios único, el Dios vivo y verdadero, el mismo Dios de la eternidad. Escuchemos primero a Sugel Michelén. La palabra de Dios enseña claramente que existe un solo Dios. Dios es uno, dice el apóstol Pablo en varios pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 8, pero al mismo tiempo la Biblia también enseña que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él nos dice claramente en Mateo 28 que nosotros debemos llevar el Evangelio para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que aquí tenemos un solo nombre, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esta doctrina es un misterio. Y aclaro, un misterio no es lo mismo que un enigma. Un enigma es una pared infranqueable que no podemos penetrar. Un misterio es un océano sin fondo en el cual nosotros podemos sumergirnos porque Dios nos ha revelado en su palabra que Él es un Dios trino, pero nunca vamos a tocar pie. No importa qué tan profundo lleguemos, nunca vamos a entender del todo cómo es que tenemos un solo Dios que subsisten tres personas. Ahora, con respecto a las analogías que a veces se usan para tratar de explicar la Trinidad, el problema con esas analogías es que muchas veces terminan distorsionando la doctrina bíblica. Por ejemplo, algunas personas dicen que la Trinidad es como el agua, que en ocasiones aparece de manera sólida, en otras ocasiones aparece de manera líquida y en otras ocasiones aparece de manera gaseosa. El problema con esa analogía es que está confundiendo las tres personas de la Trinidad. Vuelvo y repito, el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo.
Cuando usamos la analogía del agua, estamos cayendo en una herejía que fue rebatida en los primeros siglos del cristianismo, llamado sabelianismo o modalismo, donde se decía que solo existe una persona divina que se manifiesta en ocasiones como el Padre, se manifiesta en otras ocasiones como el Hijo y se manifiesta en otras ocasiones como el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros vemos a Cristo en el bautismo orándole al Padre. O sea, aquí tenemos al Hijo orando al Padre y luego dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Así que evidentemente el Hijo está orando aquí en las aguas del Jordán, el Padre está escuchando su oración y el Espíritu Santo está descendiendo sobre el Hijo. Son tres personas distintas. El Padre se distingue por su paternidad, el Hijo por su filiación y el Espíritu Santo por ser expirado, es decir, por ser enviado por el Padre y por el Hijo. Las tres personas tienen la misma dignidad, el mismo valor, el mismo poder. Los tres son Dios, pero son tres personas distintas. Y a veces en las iglesias evangélicas, sin quererlo, nosotros escuchamos a algunos hermanos cayendo en esa mala enseñanza del modalismo. Comienzan orando a Dios el Padre y luego le dan las gracias porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero ciertamente el que murió en la cruz del Calvario no fue el Padre. Eso es una herejía que se conoció en el tiempo, al principio de la era de la iglesia cristiana, se conoció como patripasionismo, porque es como si el Padre hubiera sufrido la pasión, pero fue el Hijo el que murió en la cruz del Calvario. Así que la Trinidad es un misterio, pero es un misterio que ha sido revelado y toda nuestra fe, toda nuestra adoración es una adoración trina. Nosotros adoramos a Dios el Padre, adoramos a Dios el Hijo, adoramos a Dios el Espíritu Santo. Es un misterio, no es un enigma, pero debemos ser cuidadosos al tratar con esta doctrina de no traspasar los linderos de la palabra de Dios. Bueno, ahí escucharon ustedes a Sugel Michelén. Miren qué locuras. Cita la Biblia explicando que Dios es uno, pero cuando va a hablar de la Trinidad, no, ya ahí no hay Biblia. Entonces, ¿qué decimos cuando no hay Biblia? Esto es un misterio. ¡Qué señor despelote! Y lo más terrible es que todavía hay quienes defienden esta doctrina de error, doctrina de mentira, de engaño. Sí, Dios es uno y citan la Biblia porque en efecto Dios es uno. Pero cuando vamos a hablar de la Trinidad, no, para eso no hay Biblia. Entonces, ¿qué decimos? Es un misterio. Es un misterio. No. Dejémonos ya de locuras y creamos a la verdad. Ahora escuchemos a nuestro querido hermano Álvaro Torres explicándonos la doctrina que sí es bíblica. ¿Cuál doctrina? La del Dios único. Escuchemos a nuestro hermano Álvaro Torres. Si la Biblia me dice que hay 100 dioses, yo creo en 100 dioses. Pero yo tengo 60 años de estar leyendo ese libro, me dice que hay uno, pues creo en uno. No porque yo quiera, es que creo en la Biblia. Creo en la palabra de Dios y como la Biblia dice que es uno, pues yo creo uno. Si me dijera que eran tres, pues igual me daba igual, porque creo en la verdad. Si yo le invito a romper los nexos que usted tenga con la adhesión sentimental, emocional o tradicional con cualquier verdad y se aferre a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que usted la va a llevar a creer la verdad y a andar en la luz. Si no, usted estará equivocado. Entonces yo me pongo a preguntar ¿quién es Cristo? Yo no conozco el Antiguo Testamento. Yo me encuentro con Cristo y digo, bueno, ¿tú quién eres? Porque tengo que definirle que tengo enfrente. Cuando la gente habló de Dios, Dios en sentido genérico, no tenía muchos problemas. Entre otras cosas porque solo hay uno. Entonces, ¿qué problema va a haber de hablar de un ser que es único? Ninguno. No hay confusión, no hay comparación, no hay parámetros. Él es único y Él pone su propio parámetro, se mide por sí mismo. Él es el principio y fin de las explicaciones. Entonces, con Dios
no surgió tanto problema. A menos que otros inventaron otro Dios, pero no había confusión sobre este Dios, porque es único. Pero entonces aparece Cristo. Y Cristo, cuando usted lo ve, tiene, como diríamos ahora, chaqueta y corbata y zapatos. Tiene una chilaba, se llama eso. Una sandalia. Ojos, boca y nariz como todo el mundo. Entonces, estaba vestido como todo el mundo. La apariencia como la de todo el mundo. Entonces, ¿quién va a pensar que ese jovencito, porque era un jovencito? De hecho, la mayoría de edad en esa época era 30 años. Así que él apenas tendría 18, como diríamos hoy. Tenía apenas la cédula recién hecha, por así decirlo. Entonces era un muchacho. Y esos viejos señores vetustos de barbas blancas, con experiencia y abdomen grande, lo veían como un muchacho. Tú ni tienes 30 años, no tienes 50 años, ¿y qué nos vas a decir? Yo entiendo eso porque yo fui pastor muy jovencito. Y un señor como de 60, yo tenía como 15. Un señor de 60 me miró así. Me dijo, vea, jovencito, usted me va a decir a mí lo que debo creer. Yo no. Yo le dije, si usted le cree a los mayores, yo le traigo a algunos mayores para que le hablen. Y me dijo, bueno, por cierto que aquí tengo un libro escrito por mayores. Si quieren lo leemos. Y le mostré la Biblia, que está escrita por mayores. Así que Cristo no tenía apariencia sino de un hombre normal y corriente. Eso no tiene discusión. Es más, Jesucristo mismo lo reconoció en una discusión con los judíos, porque echaba fuera demonios. Ellos le dijeron, tú echas los demonios por el poder de Belcebú. Entonces él dijo, bueno, si yo los echo por Belcebú, ¿por quién los echan sus rabinos? Los enseñadores de ustedes echan demonios, ¿por quién los expulsan? Entonces les digo una cosa importante que yo quiero que usted apunte. Dice, vea, cualquier pecado contra el Hijo del Hombre tiene perdón. En otras palabras, bien merecido me lo tengo por presentarme con esta pinta. Como estoy vestido de hombre, me falta en el respeto y no puedo decir otra cosa, así que lo acepto, lo asumo. Yo tengo la culpa, me presenté como lo que no soy en realidad, pero necesito estar así. Entonces, ustedes me faltan el respeto y yo tengo que perdonarlos. Dice, pero cualquier pecado contra el Espíritu Santo, es decir, contra Dios en su esencia original, no tiene perdón. En otras palabras, si ustedes supieran quién es el que habla contigo, las cosas serían diferentes. Eso siempre pasó. La samaritana hasta llegó a decir que me parece que eres profeta. Y eso es lo que algunos pastores o creyentes no se dan cuenta, que es que jugó tan bien el papel que parecía otra persona. Él no es una persona, es un personaje. Entonces, él le dice a la mujer samaritana, si tú supieras quién habla contigo. ¿Con quién? Pues estoy hablando con Jesús de Nazaret, el hijo de María. Dice, no. Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Así que ella se estaba siguiendo por la apariencia, como muchos están haciendo, pero no estaba comprendiendo. Si tú supieras quién es el que habla contigo, entonces tú pedirías de él. Los judíos les pasó lo mismo. El sitio más grande y sagrado que tenía la tierra era el templo. Porque el templo era así y Dios vivía ahí. Pero Jesús dijo,
uno mayor que el templo está aquí. Así que no es que Él vive ahí, como si estuviera alquilado. No. Él está diciendo, uno mayor que el templo está aquí. Cuando tú le dices a un judío, tú estás blasfemando, porque la única cosa más grande que el templo es Dios. Para ellos el templo es un lugar sagrado. De hecho, tan sagrado que al lugar santísimo no entraba todo el mundo, solo el sumo sacerdote y una vez al año. Y tenía que entrar con un sacrificio, porque si no se moría. Entonces, el problema es Cristo. Todo en los primeros siglos, el primero y segundo, surgieron teorías, aún en el primer siglo, porque las cartas de San Juan realmente atacan esa idea de que Cristo no era carne real, que era como gnósticos, que Cristo no había venido en carne. Entonces él dice, cualquiera que no traiga esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis hermanos. ¿Cuál doctrina? El que no cree que Jesús es venido en carne es anticristo. Así que la doctrina, fíjese lo que dice, que ha venido en carne. Así que si tú no crees que Él es Dios, tú vas a tener que creer que Él tuvo una preexistencia anterior para poder luego manifestarse en carne. Y eso sí ya es más grave. Entonces, la primera teoría fue esa. Eso se llama docetismo. Es decir, creer que Jesucristo solo es Dios, uñas, nariz, pelos, todo. Él fue las dos cosas. Pero tú no puedes negar que Él estaba en carne, porque si lo niegas, tú eres un hereje. Eso dice la Biblia, dice, era anticristo. Otros dijeron, no, Jesucristo es un hombre muy bueno y Dios lo adoptó. Y esa palabra de que Dios lo adoptó dio pie a una doctrina que se llamó el adopcionismo. Que Dios adoptó un hombre muy bueno y entonces lo hizo su hijo. Otros dicen, no, Él sí era Dios y hombre, pero la divinidad es tan fuerte que absorbió la humanidad y se quedó solo la divinidad. Eso se llama monofisismo, es otra herejía. Otros dijeron, como Arrio, no, es que Él solamente es un hombre, santo, perfecto y todo, pero es un hombre. Esos son los testigos de Jehová. Se llama arrianismo. Entonces, nosotros sí tenemos que ver lo que estamos creyendo. La Biblia nos enseña que hay una manifestación de Dios aquí de una manera especial. Entonces, en esa época surgió la doctrina que se llama modalismo. Los modalistas o los monarquianistas. El monarquianismo y el modalismo decían, no, Dios no es varios, sino que está mostrado en diferentes modos, como dirían los jóvenes de ahora. No, es que Cristo es Dios en modo hombre, modo humano, pero no es otro. El modalismo decía eso, decía que son diferentes modos. De hecho, la palabra persona, que se usa para explicar la Trinidad, originalmente no se usó como un individuo, porque la palabra persona era la máscara que se ponían los actores de teatro. Una máscara que ríe, otra máscara que llora, otra máscara que se asombra. Y a esa máscara, yo tengo una en la casa que la he usado mucho para las clases de universidad, es una persona, es un personaje. No un ser distinto, sino una cara distinta del mismo personaje. Entonces, estos planteamientos primarios hay que hacerlos para entender de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Yo parto de la idea de que la Biblia dice que Dios es uno.
desde el principio. Nunca Dios ha dicho que es dos, siempre es uno. Y esa verdad que está establecida indiscutiblemente, en el principio creó Dios, no los dioses. Los dioses no crearon. Nadie se ha atrevido a poner en la Biblia, en el principio los dioses crearon. Nadie, ningún traductor. Todos dicen, en el principio Dios. Y de ahí en adelante siempre se habla de un solo Dios. Cuando habla Dios o los representantes que él tuvo en la tierra, los profetas. Porque si buscamos lo que decían otros, eso es otra cosa. Pero la gente que era de Dios, habló siempre que Dios era uno. Entonces, todos los libros mosaicos y todos los libros históricos siempre hablan de que Dios es uno solo. En el Nuevo Testamento está establecido que Dios es uno. Así que tú no puedes tener a nadie, ni a Jesucristo, que diga que es Dios sin que sea ese único Dios que hay, porque no hay otro. Lo demás son un poco de malas interpretaciones o de enredos. Yo puedo enredar con explicaciones, no es que el versículo tal parece que dijera, no parece que dijera. Yo tengo establecido, bien establecido escrituralmente, que Dios es uno. De ahí en adelante cualquier personaje, cualquiera, que diga que es Dios y verdad lo es, tiene que ser ese único, porque no hay otros, no hay dos. Y creo que esa es otra cosa que tenemos que establecer. Eso está establecido escrituralmente. Todos sabemos que Dios es uno. Aún los trinitarios no dicen que Dios es tres, dicen que es uno en tres personas. No se atreve nadie a decir que es más de un Dios. El politeísmo está mandado a recoger. Nosotros creemos en un solo Dios. Y ese Dios único no tiene reemplazo, ni tiene compañero. Dice, no conozco otro Dios fuera de mí. No hay otro. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay quien salve. Así que Dios dice claramente que no hay. Él no conoce otro Dios. Así que tampoco lo puedes conocer tú, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo y no conoce otro Dios. ¿Cómo lo vas a conocer tú? No puedes. Así que si Jesucristo es Dios, no puede ser otro, porque es que solo hay uno. Y cuando uno dice que hay un solo Dios, es una verdad inamovible. Inamovible. Surgieron esas ideas tratando de explicar a Cristo. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Eso se llama racionalismo. Aunque la persona diga que no, es materialista. Porque él está tratando de explicar a Dios en términos materiales. Lo que él entiende materialmente que es. Y en eso tendría razón. Pero te voy a decir una cosa en el temor de Dios. El cristianismo sin milagro no es cristianismo. El fundamento de la fe cristiana es el milagro. El milagro en todo. Yo predico un sermón y por muy bueno que sea el sermón, ¿cómo me explico yo con un hombre que no teme a Dios, ni a los hombres, ni a nadie, que mata, que roba, que abusa? De pronto se pare de su asiento y venga llorando al altar a entregarse. No hay sermón que haga eso. No hay discurso que haga eso. Un hombre que nació, porque eso es lo que decían los judíos, es que nunca se ha visto esto. Los judíos, cuando un hombre judío dice nunca se ha visto esto, ponle atención. Vieron el mar en dos, vieron la monte que temblaba, vieron cayendo pan del cielo, trajeron las codornices, hubo agua de la roca. ¿Qué fue lo que no vieron? El hacha flotó, el hijo de la señora que se resucitó. ¿Qué fue lo que no vieron? Pero ellos decían, nunca se ha visto esto. ¿Qué es lo que no se ha visto? Que un hombre que nació ciego, sin ojos, le deben los ojos, se los ha visto. Nosotros sí hemos visto muchas cosas, pero esto no. Entonces, es decir, encontramos que en Cristo están pasando cosas que no son solo acciones extraordinarias,
sino cosas nunca vistas. Un hombre que se queda paralítico por una enfermedad es una curación milagrosa, pero es una curación. Él tiene todos sus huesos, tiene sus tendones, tiene todo. Por alguna enfermedad, lo que sea, quedó mal, o un accidente. Pero un hombre que nace paralítico del vientre de su madre, cuyas piernas nunca han cargado el peso de su cuerpo. No sé si tú lo has visto, yo lo he visto. Las piernas se tuercen, los huesos se desfiguran porque nunca cargaron nada, los músculos no se desarrollan, están secos, no hay circulación buena, los tendones nunca se usaron. Bueno, de pronto un gran cirujano hace una cirugía y con una terapia de 3, 4, 5 años, de pronto. Pero que un hombre le diga, levántate y anda. Y se levante, no a intentar caminar, no a dar pasitos, no a que alguien lo ayude con la pierna, no. Se levantó saltando. Eso tiene explicación. Claro, un científico yo no espero que lo crea. El día que lo crea, él es un cristiano. Yo sí comprendo y le doy toda la razón, yo tampoco lo creería. Pero yo que lo he visto, ¿cómo hago? Porque de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Tú dirás lo que quieras, pues yo lo he visto. Si no tengo dudas, lo he visto. Sé que Dios hace milagros. Dios no anda haciendo milagritos por ahí para entretener a la gente, no. Pero cuando se necesita milagro de cualquier tamaño, es que en realidad para Dios no existen los milagros. Los milagros son para nosotros, que nosotros llamamos milagros, lo que nosotros no podemos hacer o no se puede hacer los humanos. Pero para Dios no es nada imposible. Así que Él dice, ¿cuál milagro? Es un juego. Sí, dijo, haya luz, y iluminó todo un universo. Entonces, ¿qué hay difícil para Dios? Nada. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos en esa esfera. En la esfera en que tú no puedes darle explicaciones racionales. Porque si no, te quedas sin cristianismo. Y la explicación de toda la gente cuando trata de explicar a Cristo cae en eso. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede? Claro, no puede ser. Pero ¿y qué es lo que puede ser? Yo estuve enfermo de cáncer de la próstata y el doctor ni siquiera me ofreció quimioterapia, ni siquiera una operación. Me dijo, ¿para qué quieres que haga ya, Torres? Y me hice un examen posterior después que oramos y tenía la próstata como la de un jovencito de 18 años. Y entonces yo dije, ¿y qué explicación hay? Me dijo, no. Estarían equivocados los resultados, ¿qué más podía decir? Pero yo me la hice en 3 clínicas, no pueden estar equivocados los resultados. Entonces, estamos hablando de una religión donde el milagro es la esencia misma de la creencia. Y eso incluye a Jesucristo. Si tú quieres entender a Jesucristo, tú tienes que arrancar creyendo en el milagro. Porque la Biblia usa palabras muy simples, muy sencillas. Dice, el nacimiento de Jesús fue así, que estando María desposada con José, se halló que estaba embarazada del Espíritu Santo. Así de simple. No discute, no argumenta, no dice una verdad. Esto es así. ¿Lo quieres creer? Bien, si no quieres creer, es tu problema. Porque el que se acerca a Dios debe creer. Eso dice la Biblia. Así que no se trata de que yo te convenza con argumentos. El que se acerca a Dios para entrar debe creer. ¿Qué debe creer? Que Dios existe y que premia a los que le buscan. Entonces, creo que estas bases fundamentales de la creencia cristiana son las que primero tenemos que poner como fundamento para luego construir el edificio. Porque si no, empezamos a discutir retazos que no saben qué se fundamentan. Yo tengo fama de ser racionalista, pero cuando llego ante Dios yo me quito el sombrero y digo, no, es que Dios no es racional.
Claro, que sí hay un racionalismo trascendental. Alguien me dijo a mí, no, es que eso no es racional. Digo, no, sí es racional. Lo que no es materialmente racional. Y creo que ese es el problema. El hombre cree que todo lo que él se explica materialmente es lo único que es racional, pero no. Lo racional básicamente es que es coherente. Lo racional no es que sea verdad o mentira, sino coherente. Yo pongo una liebre a correr con una tortuga y materialmente eso no hay discusión, ¿verdad? Pero entonces yo pongo unas bases matemáticas y entonces desarrollo un argumento coherente con el principio matemático. Y digo, no, es que por cada metro que va la liebre, la tortuga medio. Y como el medio es infinito, nunca se le alcanza. Pero eso es racionalmente matemático, pero no material. El material en 2 segundos ya se la pasó. Pasa al revés con el mundo espiritual. Yo en la tierra cargo hasta, ponle 60 kilos. Y ya estoy viejo y me dice, no, Manuel Álvarez, que 60 cargará 40. Y de pronto tienen razón. Y yo digo, no, pero yo puedo cargar 200 kilos. Y dice, hermano, ¿usted sabe que no puede? Sí puedo. Y no es mentira. Pero tengo que cambiar el escenario. Me voy para la luna. Allá no hay gravedad. La gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos físicos. Allá no hay gravedad. Entonces yo cargo 200 kilos. Así que eso sí es verdad. Y es racional, pero en unas bases distintas. Si tú quieres entender esto, hay que moverte a las bases de Dios, porque en el mundo material eso no es posible, pero en Dios todo es posible. Y creo que ese problema básico es ese, que yo quiero todavía ser muy inteligente y explicar las cosas a mi manera en las bases en que yo las entiendo y como yo las fundamento. Y en eso racionalmente tengo razón porque es coherente. ¿Cómo va a tener una mujer un hijo sin un marido? No puede. Y eso, no creas tú que eres el primero que lo ha descubierto. La primera fue María. ¿Y cómo será esto si yo no tengo marido? Así que ella no era una tontita, ella sabía. Podía ser jovencita de la época pasada, pero sabía muy bien cómo se tenían los hijos. Y dijo, no. ¿Cómo va a ser eso si yo no tengo marido? Entonces el ángel le dijo, te voy a explicar otra razón que no está en tu vida. Esa es una sin razón, pero en el mundo mío esto es razonable. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te hará sombra. Y el santo ser que se va a engendrar en ti, que en ser será llamado Hijo del Altísimo. Esto es una explicación racional en el mundo de Dios. Ese es coherente. Porque no es posible que yo crea que Dios es todopoderoso y no puede hacer eso. Entonces, creo que es importante que estos principios que no son versículos, pero sí son las Escrituras, los entendamos. Porque si no, nos vamos a equivocar. Tratando de versicular la Biblia es la peor manera de explicar la Biblia. Entre otras cosas, la Biblia no fue escrita por versículos y capítulos. Nadie, esos capítulos los pusieron los hombres para ayudar a la lectura, para facilitar la lectura, para saber dónde quedé, por dónde voy, para ubicar dónde está tal tema. Pero los capítulos no existen, ni los versículos. Y cuando tú le das entidad a un versículo, tú ya quebraste la esencia misma de las Escrituras. No hay versículos porque no existen. Y no me cites un versículo. Es que dice el versículo. No me cites un versículo. Porque no dice eso. El versículo es parte de un todo y en ese todo tiene sentido. Pero no puedo inventarme una idea solo de un versículo, porque la peor manera de explicar la Biblia es versiculando las Escrituras. Entonces, tenemos eso, todo ese otro planteamiento, y es el lingüístico. No sé si tú has sentido esto, pero lo hemos sentido
por lo menos yo lo he sentido y mucha gente lo ha escuchado que dice lo mismo. Tú dices a una persona, te quiero, pero tú sabes que te quiero no dice lo que tú estás sintiendo. Es decir, o te odio. Es decir, la palabra sabemos lo que significa, pero lo que representa no lo sabemos. Yo escuché un neurolingüista hace años, muy famoso. Entonces, cuando se habló del genoma, y bueno, la gran discusión del genoma, y qué bien que ya se descubre el genoma humano y tal, entonces le preguntaron a él, en una entrevista muy importante, en una cadena española, le dijeron, entonces, doctor, ¿cómo cuánto tiempo nos falta para nosotros hacer un cerebro? Ahora que ya tenemos... Y él le dijo, no, eso está años luz. Por dos razones. Lo que hemos descubierto del genoma es como si tuviéramos una caja revuelta con bolitas y no supiéramos cuántas hay. Y por fin hemos logrado contarlas. Entonces sabemos que hay 10 millones de bolitas. Lo que no sabemos todavía es qué hay dentro de cada bolita, ni cómo se interrelacionan. Entonces eso será otra carrera indefinida. Pero además, dice él, además, el cerebro tiene una parte digital y una que no es digital. La parte digital es la que nosotros estamos imitando, con los computadores, con todo eso. Entonces eso parece que estamos avanzando mucho. Pero esa parte que no es digital, yo digo, yo amo. Y ella dice, yo amo. Y ella cree que yo siento lo que ella siente cuando dice eso, pero resulta que no. La palabra la hemos inventado, parece que hay un sentimiento que uno siente por otra persona, pero cada persona lo siente distinto. ¿Entiendes? Me asusté. Bueno, cada quien tiene su susto. ¿Qué quiere decir me asusté? Nadie sabe. Solo sabe como si tuvo una impresión negativa por algo. Pero cómo lo vivió, nadie sabe. Entonces, las palabras no expresan verdades absolutas nunca, ninguna. Las palabras son un medio de yo expresar lo que siento aproximadamente. Es más, ni los colores. Usted dice, eso allá es salmón. Sí, salmón es un nombre genérico. Pero ¿qué grado de salmón tiene eso? Ella está ahí y ve la luz que le da de una forma y lo ve de una forma. Yo aquí lo veo de otra forma, porque la luz se refleja aquí y usted de otra. Entonces, es decir, el color tiene que ver cómo con mis ojos lo bueno o malo o regulares que estén, y además cómo refleja la luz, en qué posición estoy yo. Usted no se ha dado cuenta que uno compra unas medias marrones y llega a la casa y son beige. Esas luces de los almacenes le quitan el color o le dan otro. Y uno llega convencido que compró y dice, uy, pero estas medias no son. Y el vestido que uno pensó que casaba con eso, lo pone, no, eso no es. Entonces, eso pasa con las palabras. Y yo quisiera que usted no reduzca a Dios a unas palabras, porque no será. Y si defiende las doctrinas solo con etimología y solo con diccionario, usted se equivocó. Nosotros tenemos verdades y las expresamos con palabras aproximadas, pero Dios supera todas las palabras. Cuando digo Dios es todopoderoso, yo no tengo ni idea de lo que eso quiere decir. Esa palabra no me dice nada. Pero cuando yo digo que Dios es todopoderoso, hermano, eso es decir, abrumador. Dios todo lo puede. Entonces, es decir, alguien me dijo, no, es que yo no creo en la sanidad divina, me dijo un señor de una iglesia evangélica. Y digo, ¿y por qué? No, es que esos milagros fueron para eso, pero Dios no puede hacer eso. Y yo le dije, ¿usted cree que Dios es todopoderoso? Me dijo, sí, y entonces, aunque la Biblia no dijera que Dios sana, yo creería que sana. Si aunque no hubiera un versículo que diga que Él llevó nuestras enfermedades, igual yo creería que Dios sana, porque no es una doctrina, es una creencia en un ser que lo puede todo, y si no puede sanar, entonces no lo puede todo. Así que eso es una tontería. El que Dios decida sanar o no, sí es discutible,
Pero que pueda o no, no. Yo digo, no es que aquí puede caer un país, hermano, no sea exagerado. ¿Cómo va a caer? ¿Usted cree que va a caer pan del cielo raso? ¿Y por qué no? Que Dios no lo haga así porque no quiere, ok. Pero yo tengo que creer que sí puede caer pan del cielo raso. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Así que Dios no lo haga porque no anda haciendo espectáculos por cualquier otra razón, te lo admito. Pero que no pueda, no te lo admito. Porque yo creo que Dios es todopoderoso. Y si es todopoderoso, lo puede hacer todo. Y todo es todo. Hay cosas que Dios no hace por su naturaleza y dice, no hago eso. Pero que puede, claro que puede. Si Él quisiera, lo hace. Dios tiene capacidad para hacer lo que sea. Porque es todopoderoso. Si no, nos equivocamos y hemos creído en Dios que no es así. Entonces, las palabras se definen mejor por el contexto, aunque por el diccionario. Yo viví en España y en la época que yo viví en España, la gente tenía una forma de sacar las cuentas que uno se quedaba. ¿Cuánto hace? Eso 20 duros. 20 duros. Uno de los que no estamos acostumbrados a tener un duro son 5 pesetas y 20 entre 5 son, ya, vale 100 pesetas. ¿Entiendes? Pero es que hacían cuentas, eso vale 1.200 duros. Así que ya son cuentas, ya son cuentas que usted tiene que hacer una calculadora. Pero yo estaba tan acostumbrado a hablar en duros, porque el duro es una moneda que vale 5 pesetas. Pero si yo busco en el diccionario, no dice que es una moneda de 5 pesetas. Duro es una calidad de resistencia, ¿verdad? Este es un material duro. Entonces digo, no, ese material tiene una dureza incalculable. Uy, eso vale mucho plata, dice el que piensa en duros, pero no está hablando de plata, está hablando del material. Y yo digo, oye, pero ese señor en su casa es muy duro. ¿Y de qué estamos hablando? No, que llevó a los niños a la playa y no le compró ni un helado. Ese es duro. Tiene el codo oxidado. O puedo decir, no, en la casa él es muy duro. Es decir, que cuando él dice una cosa, el que no la hace, le da por la cabeza. Entonces, la palabra duro, yo la estoy usando, pero no significa nada a menos que yo le ponga un contexto. Y entonces lo malo es que yo quiera que porque yo leí en el diccionario que dice tal cosa, eso no significa nada sino eso. Y me empecina en que esa es la palabra de Dios. No, esa es mi cabeza, no la palabra de Dios. La palabra dice una cosa y la dice en relación con. Hay varias palabras que son de la Biblia que son controversiales. Por ejemplo, arrepentirse es cambiar de parecer. Entonces, por definición, Dios no se arrepiente. No, Dios no se arrepiente. Pero la Biblia dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Entonces tengo que cambiar yo, no la creencia. Yo sigo pensando que Dios no se arrepiente. Pero me doy cuenta que la palabra puede ser que tiene también otra acepción. Entonces Dios no se arrepiente como me arrepiento yo. Dios no es hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios no se arrepiente como se arrepienten los hombres. Es lo que quiere decir ese versículo. Dios sí se arrepiente en el sentido que Él lo puede hacer. En Joel dice, entre la entrada y el altar, yo los sacerdotes, ministro del Señor, y digan, perdona a Jehová su pueblo. ¿Quién sabe si donde dijo destrucción, traerá bendición, cambia de actitud? Nínive será destruida. Eso era eso, pero ahora si se arrepienten, yo les cambio el castigo. Entonces yo digo, no, Dios no es hombre para que se arrepienta. No es que Dios no se arrepiente como los hombres. Los hombres se arrepienten porque se equivocan, porque ignoran, porque tienen incapacidad, pero Dios no. Yo no puedo decir que ese versículo prueba nada.
Ese versículo no trata de probar la naturaleza de Dios, su esencia, sino su carácter, su manera de actuar, su manera de ser, de hacer. Y entonces uno puede formar una discusión interminable, pero que no tiene sentido. Esa discusión no tiene sentido. Todos sabemos que Dios es un ser que hace todo bien, que lo sabe todo. Así que enseguida que me dice que Dios se arrepintió, yo inmediatamente me ubico, que sé que no está hablando del arrepentimiento de los seres humanos. Eso lo sé ya enseguida, sin buscar versículos. Porque por definición, Dios es la verdad. Así que Él no se va a arrepentir. Pero no está hablando de eso. Él se está comparando y dice, yo no soy hombre para arrepentirme. Es decir, yo no me arrepiento como los hombres. Yo no soy hombre para mentir. Los hombres sí mienten. Si no es porque yo no pueda hacer o sí pueda hacer esto o lo otro, es porque yo no actúo así. Así que el versículo no tiene nada que ver con demostrar quién es Dios o quién no es Dios en su esencia. Tiene que ver cómo Dios se comporta diferente a los hombres. Entonces, es importante que nosotros tengamos un poquito de cultura gramatical, lingüística, para poder ubicar esas cosas. Si no, yo me voy a equivocar. Así que, pues este es el primer planteamiento, ¿de dónde vamos nosotros a fundamentar la creencia? Porque cuando yo leo un versículo, el versículo mío ni siquiera está en el original. Está o en el inglés, o en el alemán, o en el español, y ya es una traducción. Y casi nunca una traducción puede ser 100% fiel, es casi imposible. Pero yo tengo verdades establecidas. Y con esas verdades establecidas es que yo voy a interpretar los versículos y no al revés. No hago los versículos para cambiar las realidades, no puedo. Yo voy a coger las realidades y tratar que los versículos, que el idioma diga lo que debe decir para definir esta realidad. Dios les bendiga. Prédicas Pentecostales JP. No olvides suscribirte.